Cuentan que la vio asomada en un balcón y quedó prendado, como atravesado por un rayo. Lo cuentan, pero no fue así. A Julia Espín la conoció en casa del compositor de zarzuelas y director de los coros del Teatro Real, Joaquín Espín, personaje muy bien relacionado de la vida cultural madrileña. A las tertulias de su casa acudían músicos, autores de libretos y periodistas, como el joven Gustavo Adolfo Bécquer. En aquel salón conoció a Julia, que después fue soprano y cantó en la Scala de Milán, y se enamoró de ella. Se cree que Julia es la dueña de la pupila azul del poema. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Lo del balcón se dijo porque esa escena de la mujer desconocida y arrebatadora entrevista a lo lejos es muy romántica, y Bécquer es la imagen, el arquetipo del escritor del romanticismo en España, enamoradizo, poeta, bohemio, sin dinero y con un destino trágico, que se va muy joven. En todo eso hay verdades y mentiras. Joan Struchtobella, filólogo, historiador y experto beckeriano, es uno de los que desmitifica ese retrato del poeta como perfecto modelo romántico. Ha prevalecido una imagen de Bécquer que personifica todos los tópicos del sentimentalismo casero, del que él mismo se había burlado. Dice, la imagen bohemia de sufridor enamorado, de soñador angelical, la propiciaron los amigos de Bécquer cuando él parte en 1870. Él se va muy joven, tenía 34 años, pero no de tuberculosis, como se ha dicho, quizás porque es la enfermedad del romanticismo, sino de pulmonía. Hay diversidad de criterios en cuanto a si Bécquer y Julia llegaron a tener algún tipo de relación. Algunos investigadores opinan que aquello solo fue un amor platónico idealizado por el poeta, o que incluso a quien pretendería era alguna de las hermanas de Julia, aunque más tarde una sobrina de Bécquer, apadrinada por él, recibió el nombre de Julia, en principio por recuerdo del poeta a su musa. Numerosos artículos y ensayos definen a Julia Espín como la musa de Bécquer, la mujer ideal del escritor, aunque otras pasaron por la vida del poeta, aunque la mayoría advierte que ninguna como Julia, ni siquiera Casta Esteban, la mujer que terminó convertida en su esposa y con la que tuvo 3 hijos, aunque suyos solo lo fueron los 2 primeros. De él ha trascendido la imagen del poeta enamorado, pobre, soñador y angelical, el arquetipo del romanticismo, y sin embargo se codió con el poder. Fue un periodista influyente, incluso censor de novelas. Desvelamos la otra cara de un escritor que fue mucho más que el poeta de las golondrinas.